Mateo 9. Y también sabes de una vez, pone un papelito ahí en Lucas 5. ¿Ya? Vamos a estar en Mateo 9 y vamos a hablar también de Lucas 5. Entonces te voy a esperar a que ya tengas Lucas 5 y Mateo 9. ¿Sí? Primero Mateo y luego Lucas. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Vamos a leerla, a estudiarla, Señor. Te rogamos que abras nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija, nos guíe. Y Padre, que podamos ser hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos a identificarnos con el personaje de esta mañana. Ayúdanos a identificarnos, ayúdanos a ver qué tiene que ver con nosotros, ¿para qué tú escribes esto glorioso en tu palabra, Señor? ¿Para qué? Ayúdanos a entender, Señor, que algo tienes, algún propósito, Señor, en nuestra vida. Tienes tú perfecto y claro para nosotros. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Y Padre, yo te ruego, Señor, que la gloria sea para ti. No queremos nada nosotros, queremos solamente que la gloria y la honra sea para ti, Señor. Bendice a la iglesia, bendice tu iglesia, bendice a cada predicador que está llevando tu mensaje en los países en donde pueden hasta morir por predicar tu mensaje. Y gracias porque podemos nosotros hablar libremente de esto. Señor, en Cristo Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén. Traigo lentes nuevos. Dicen que unos son de vista cansada y otros de vista fresca, ¿no? Traigo de los dos, a ver qué tal. Si me ayudan, si no, a la mitad le voy a cambiar, ¿sale? Pero vamos a Mateo 9 y vamos a ver el ejemplo, un ejemplo tenaz, de veras hermoso, de la vida de Mateo, uno de los apóstoles. Y vamos a ver cómo su vida nos ayuda a nosotros a vivir conforme quiere Dios. Cómo vivamos nosotros en el reino de Dios, aún con las deficiencias y errores que tenemos. Y vamos a ver cómo la palabra nos reta, nos confronta a vivir una vida agradable a Dios. Veremos cómo un toque de Dios puede hacer una transformación en personas que a veces nosotros no pensamos que puedan servir para algo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algo de la vida de Mateo, un pedacito de la vida de Mateo, y vamos a ver qué propósito tiene Dios para nosotros. Vamos a recordar eso. Pon tu mente en alerta y en decir, bueno, ¿qué trae Dios con Mateo para mi vida? ¿De qué me sirve Mateo para mi vida? Entonces vamos a recordar eso y vamos a leer entonces desde el versículo 9. Sí, desde el 9. Pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Vamos a dejarlo ahí. Me interesa mucho que veas el versículo 9. Pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Bueno, hermano, el ser humano somos como de barro. Somos moldeables, no somos la misma persona que nació.
Nuestras células van cambiando durante el correr de los años. Vamos cambiando, vamos siendo muy moldeables y conforme va avanzando nuestra vida, como te digo, vamos cambiando. Y no solo cambiamos por fuera en apariencia, ¿verdad? Por fuera en apariencia no solo cambiamos. Yo me acuerdo que era más bonito yo de chiquito, he ido cambiando, ¿no? Algunos cambiamos para bien y algunos para mal. Pero no solo la apariencia vamos cambiando, sino también por dentro vamos cambiando. ¿Estás de acuerdo? ¿Y cuántos de aquí te acuerdas que tenías tal vez un carácter afable o iracundo? No te voy a pedir que alces tu mano para que no se dé cuenta a la gente de cómo era tu carácter anteriormente, ¿verdad? Pero teníamos un carácter diferente al de hoy. Y con el correr de los años cambiamos por dentro y por fuera. Y vamos siendo modificados. Y no es por los años, sino nos van modificando las circunstancias por las que vamos pasando, ¿verdad? Nos van cambiando los golpes de la vida, las circunstancias, los golpes. Con los golpes nos volvemos humildes y Dios nos va transformando, ¿verdad? Y esos golpes nos ayudan a estar sujetos a Dios cada día, ¿verdad? Antes no conocíamos de Dios y con los golpes Dios nos empieza a jalar para que lo conozcamos. Muchos de nosotros llegamos a Cristo cuando estábamos hasta abajo, ¿verdad? Cuando habíamos tocado fondo o no, ¿verdad? Muchos vienen a Cristo porque su hijo está enfermo, no tienen trabajo, o su esposa está que los deja. Bueno, si amas a tu esposa, ¿verdad? Porque si hay unos que los está dejando su esposa, dicen, no, mejor, ¿no? Pero si estás en esa serie de crisis, es cuando el hombre reacciona con la crisis. Por eso a veces Dios te lleva a que toques fondo para que ya no te acerques a tu compadre, ni a tu comadre, ni a tus cuates, sino que oigas a tu amigo, o tal vez tu esposa, tu esposo, que te dice, oye, hay esperanza, hay solución, ¿verdad? Y que nos acerquemos a Cristo. Hay esperanza. Bueno, también se me pasó presentarte a hablando de Esperanza. Esperanza Pérez es una de nuestras maestras misioneras, trabajadoras. Hermanos, si alguien hay que admirar a veces entre mucha gente, de veras es Esperanza. Es una maestra impresionante, de veras. Años y años, toda su vida la ha dedicado a Cristo, toda su vida. Perdóname, no se me pasó. A veces oigo, cuando me subo al púlpito, a veces oigo que me aplauden, pero no son mis rodillas de los nervios que tengo de aquí. Entonces, a veces se me pasan las cosas, pero bueno, gracias por acompañarnos, amigas. Gracias, hermanas. Y bueno, entonces las circunstancias nos van moldeando, ¿verdad? Unos se vuelven más feos con las circunstancias, más iracundos, se amarran y empiezan a ser conflictivos dependiendo de las circunstancias, ¿verdad? Y nadie puede decir que la vida nos trató así, sino que nosotros fuimos reaccionando de diferente manera conforme van pasando los años. Tú reprendes al sabio y él te va a amar, pero si reprendes al necio, pues él te va a odiar, ¿no? ¿Verdad? Y vamos cambiando conforme la actitud que tomamos durante la vida. Y bueno, la familia nos modifica mucho. El matrimonio y la familia son una de las cosas que nos cambian. Y alguno puede decir que somos tal vez la versión corregida y aumentada, ya con hijos y con esposa, ¿verdad? Por eso, varones, no se enojen con su esposa, de verdad. No se enojen con su esposa. Su esposa a veces es la mano de Dios para transformarnos a nosotros. ¿Cuántas veces gastamos y la que saca el barco a flote es ella, ¿verdad? ¿O no? Y a veces ellas nos ayudan y a veces nos lo hacen con caricias, pero a veces traen guante, ¿verdad?
y nos dan, pero pues es una herramienta de Dios que nos va transformando y nos va modificando. Y si eres sabio, hermano, y te presiona a tu mujer para que seas mejor, pues dale gracias a Dios, de veras, ¿no? Un hombre necio se pone a pelear con ella y le dice, no, eso está mal, mi esposa está mal, ¿verdad? Y viceversa, la reacción nos va transformando. Y por ejemplo hemos visto cómo pues los pobres hombres hemos sido presionados por las mujeres, ¿verdad? Y ahí nos dice las mujeres, ¿no? Que no te pongas esto, que cambies, que no vayas a trabajar allá, que no te juntes con este amigo, que no te juntes con la otra, que no te juntes con esto, que no comas esto, que no comas lo otro, que no le toques en el carro a este, que gastes. ¡Hijo! Y es una presión impresionante, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Digan que sí, cobardes. Ay, no, se me va a regañar llegando a la casa. Cobardes, ¿sí o no? Sí. Eso. Y luego pasan los años, hermano, y después de 20, 30 años de decirnos qué hagamos y qué no hagamos, y la presión bien constante, vienen y te dicen, ay, es que tú ya no eres el mismo. Pues, ¿cómo voy a ser el mismo con tanta presión? ¿Sí o no? Y el hombre va transformándose también. Y bueno, viceversa, ¿verdad? Porque igual las mujeres, recuerda cuando se casaron, ¿no? ¿Sí o no? Iban felices, con una sonrisa de oído a oído, radiantes, hermosas, preciosas, contentas de irse ya a vivir contigo. Y pasan los años, hermano, y tú dices, le ves la cara y dices, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y en los cuentos era como se besaban a un sapo y se volvía príncipe, ¿no? No, ahora besan al sapo y se vuelve hasta rana, hermano. Y bueno, y la transformación ahí va, y a veces se demora y a veces es rápida, pero vamos transformándonos y deformándonos día a día, pues porque somos de barro, ¿verdad? Y Mateo es un ejemplo tremendo de la transformación. Mateo es el candidato menos apostolable para todos, el menos apostolable. Mateo es una persona que nadie quisiera tener en sus filas como discípulo. Mateo es un hombre que se dedicaba a ser publicano. Y en la Biblia tú encuentras una frase para los publicanos que usaban los judíos. Y cada vez que quieren hablar de lo peor de la nación, decían publicanos y prostitutas. En ese orden siempre. Si tú quieres ver en la Biblia, en aquel tiempo la nación de Israel, lo peor de lo peor, primero publicanos y prostitutas. Y todas las veces en ese orden, publicanos y pecadores. Y siempre los que estaban a la cabeza, la gente no deseaba, eran los publicanos. Siempre. ¿Qué era un publicano? Bueno, publicano era una persona que cobraba impuestos y que había sido puesta por el gobierno de los romanos. Es como si hoy trabajaras en Hacienda, pero diferente, ¿verdad? En aquel tiempo era diferente porque el pueblo de Israel, la nación de Israel, estaba bajo el dominio de los romanos, a la fuerza, mediante la espada. De modo que tener un gobierno abusador era un gobierno injusto que cobraba tributo más que impuesto. Y el tributo que cobraba, lo cobraba por todas las cosas. Si tú traías una carreta, te cobraban tributo. Si la carreta traía 3 ruedas, te cobraban tributo. Si tú traías 2 esclavos, te cobraban tributo. Si tú traías 2 ayudantes, te cobraban tributo. Y si traías víveres, te cobraban por los víveres. Y todo
quedaba bajo la autoridad del que cobraba, ¿verdad? Él decía cuánto, porque las ganancias del cobrador tenían que ver con lo que el cobrador tenía que entregar a Roma. De hecho, casi el gobierno romano decía, bueno, a mí me das tanto y tú, publicano, te quedas con tanto. Es cosa tuya lo que hagas con lo que cobres, ¿verdad? Pero a mí me das tanto, ¿verdad? De hecho, el publicano tendría que pagar siempre una gran suma de dinero por el puesto que era. Ser publicano no ponían a cualquier persona. El puesto te costaba. Para que te dieran ese cargo de publicano te costaba una lana. Te costaba una lana, pero grueso, para conseguir el puesto de publicano. Entonces, pues tenían que sacar, cuando pagaban ese dinero, pues tenían que sacar con los otros cobrándoles lo que habían pagado, ¿no? Era como hoy, ¿no? Una mordida. O decirle a un secretario algo y pues echan un hueso por ahí, ¿no? Y entonces eran personas, los publicanos, que oprimían al pueblo. Y el publicano era un judío trabajando como opresor para su pueblo. Entonces era un traidor a su nación. Entonces fíjate todo lo que era: publicano, opresor, traidor. Cobraba más de la cuenta. Duro, ¿no? Por eso estaban a la cabeza. Publicanos, pecadores, prostitutas. Pero siempre que veas en la Biblia a alguien no deseado, los publicanos. Estos publicanos tenían prohibido entrar al templo. Ni a los atrios podían entrar, ni al jardín. Era tratado como no judío. No podía llegar, te digo, ni al jardín casi. Ni siquiera podía entrar a la iglesia. Era tratado como no judío. Es más, era tratado como si no fuera del pueblo de Dios. Estaba en la lista de los pecadores. Era el primero y de ahí para abajo. Así se consideraba un publicano. Y Mateo era un publicano. Y además, en los términos griegos, hermano, déjame decirte que había diferentes categorías de publicanos. Había líderes de publicanos y otros que estaban bajo esos líderes. Por ejemplo, Zaqueo era un líder. ¿Has oído de Zaqueo en la Biblia? Era un líder de publicanos, ¿verdad? Zaqueo no se metía con la gente. Él tenía a sus líderes, ¿verdad? Entonces Mateo era uno de ellos. Y esos como Mateo tenían que ir y darle dinero a Zaqueo. O sea que los que se peleaban con la gente eran los de abajo. Tenía como dijéramos ahora, como que sus achichincles, ¿no? Y Zaqueo pues, era un líder de publicanos, dice la Biblia. Y entonces esos publicanos como Mateo eran los que se agarraban a golpes y a discusión con los del pueblo. Entonces imagínate, pues pobre Mateo tenía un chorro de enemigos. Y más que era un hombre que había traicionado a su pueblo, a su gente, a su familia, a sus amigos por dinero. Imagínate pues, si este hombre no era lo mejor para que fuera discípulo o candidato para el evangelio. Hermano, tú escogerías a lo mejor para que te siguieran. Para llevar en ti cuando vamos a evangelizar, hasta escoges a tu hermano, el mejor que evangeliza. Y dices, ay, este me lo llevo a que evangelice conmigo. Ay, le voy a pedir al hermano tal que vaya a orar. Pero nunca le pedirías a uno como Mateo que se fuera contigo a evangelizar. Nunca escogerías a alguien como Mateo. Tenía un currículum espantoso. Nunca escogería a alguien a Mateo como para extender el reino. Imagínate, llega con alguien y, ¿a qué te dedicas, Mateo? Le robo al que puedo. ¿A qué te dedicas, Mateo? Pues le roba a todo el mundo, al que se deja le robo. ¿Te lo llevarías a extender el reino?
Oye, Mateo, ¿y cómo está tu relación con Dios? Ni sé, ni Dios me quiere, ni a la iglesia me dejan entrar. Dios ni me acepta. Estaría grave, ¿no? ¿Tú lo contratarías de apóstol? ¿No? ¿O sí? Es más, a este hombre que de hecho su nombre era Mateo Leví. Fíjate, Mateo quiere decir don de Dios y Leví quiere decir que es el que hace alianza, o sea, es el que juntaba. Y hermano, esto nos enseña algo glorioso. Cómo la vida de Mateo puede ser usada por Dios para transformar la escoria de un hombre, un pecador, alguien que está desviado, alguien que no sirve para nada, un ratero, un borracho, un malviviente, un gastador, un hombre sin vergüenza. ¿Cómo Dios puede hacer algo cuando lo toca? ¿Cómo puede hacer Dios algo con un hombre que tú ni siquiera lo tomarías en cuenta para llevar el reino de Dios? ¿Cómo un hombre que ha traicionado a su pueblo, a su familia, a su esposa, a sus hijos, a todos? ¿Cómo puede Dios usar a esa persona que según tú no sirve para nada para transformar a otros? Y en este capítulo de Mateo, vamos allá que en los primeros versículos del capítulo 9, ahí está el contexto. Quiero que me acompañes a Mateo 9. Bueno, yo voy a ir porque el ventilador ya me movió aquí, pero bueno. Y ahí está el contexto. Cuando tú leas la Biblia, lee todo, no leas un versículo, lee todo, de qué se trata, qué están hablando, qué están diciendo. Y aquí está el contexto, hermano, cómo Jesús está predicando y le traen a un paralítico que el cual Jesús, antes de sanarlo, hace una declaración gloriosa. Y dice entonces desde el 1, del 9:1, capítulo 9, versículo 1, dice: entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a la ciudad, y sucedió que le trajeron a un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían por dentro entre sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal autoridad a los hombres. Hermanos, era una declaración gloriosa. Nadie había hecho eso en frente de los fariseos. Nadie. ¿Quién es este hombre que perdona pecados?, decían ellos. Si solo Dios perdona pecados. Pero Jesús, quiero que entiendas, hace una declaración, otra declaración más fuerte. Y les dice a ellos: ¿qué es más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir levántate y anda. Y es súper interesante esto, hermano, porque eso pasa antes de que llame a Mateo. Entonces Jesús les dice como que a los fariseos, ¿no? Ahorita les voy a demostrar verdaderamente mi obra. ¿Cuál es mi obra? Hacer que la gente se levante y pueda andar en el reino de los cielos. Porque el paralítico, si lo levantaba, podía andar, pero Mateo no, porque Mateo era una persona indeseable. Pero la ilustración aquí es que hay un contraste entre el paralítico y Mateo. La pregunta es diferente, porque Jesús no te pregunta, o Jesús lo que dice es: ¿qué es más fácil? ¿Perdonar el pecado o levantar el paralítico? ¿Qué es más fácil? Nosotros, ¿sabes qué hubiéramos preguntado? Nosotros hubiéramos dicho:
¿Qué es más difícil? ¿Qué es más difícil? Pero hermano, quiero que sepas que para Dios todo es fácil. Tu oración es fácil para Él contestar. Lo que para ti es imposible, para Él es fácil. La situación en que tú estás para ti es difícil, pero para Él es fácil. El problema que tú tienes para ti es difícil, pero para Él es fácil. Las cosas que te están saliendo mal para ti son difíciles, pero para Él es fácil. La situación de cómo vives para ti es difícil, para Él es fácil. Tu matrimonio que tal vez se está rompiendo para ti es difícil, pero para Él es fácil. El que no administres tu dinero bien para ti es difícil, pero para Él es fácil. Dios es todopoderoso, hermano. Dios, para nosotros todo es difícil, pero para Él es fácil. Mi situación, mi enfermedad, mi prueba, para Él es fácil. Él es el único Dios, el poderoso, el verdadero. Para Él es fácil, para Jesucristo es fácil. Nosotros podemos creer, ¿qué es más difícil? Pues sí, porque todo lo vemos difícil. Y en este contexto viene llamando a Mateo. Y ahora se encuentra con uno, hermano, que tiene una lesión física, el paralítico. Pero más adelante se encuentra con otro que tiene una lesión peor. Una lesión del alma. Una lesión que no puede entrar al reino de los cielos. Y es ahí donde Jesús va a venir a levantarlo. Y el contraste en este pasaje es presentar un milagro físico y uno espiritual. ¿Sabes por qué? Porque si le hubiera dicho solo al paralítico, tus pecados te son perdonados, y se iba así paralítico, los fariseos y los escribas no iban a ver el milagro. Porque el milagro era espiritual. Y aparte de Jesús de que te sana de tus pecados, hace que otros vean el milagro que hace Jesús. ¿Sabes por qué? Porque somos incrédulos. Nosotros tenemos que ver. Acuérdate cuando salieron los del pueblo de Israel de Egipto. Luego fueron a hacer su toro. Entonces veían. A Tomás le dijo, bienaventurados los que creen y no ven. Y el hombre, hermano, tiene que ver algo para adorar. Así vamos nosotros, ¿o no? Nosotros teníamos que ver algo, un yeso, no sé. Yo me preguntaba, ¿quién cuidaba a quién? ¿Él me cuidaba a mí o yo lo cuidaba a él? ¿Él me cuidaba a mí? Si yo le tenía que poner veladora y flores y limpiarlo y todo. Entonces yo lo cuidaba a él, no él a mí. Es que no lo adoro, solo lo que. ¿Lo qué? Qué bien sabes. Solo lo venero, pues es lo mismo. Pero ve como Dios es un Dios vivo. Jesús murió en la cruz, Él vive para siempre. Jesús vino a levantar a los caídos, hermano. Y al paralítico le dijo, vete, levántate, vete a tu casa. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y a Mateo solo le dijo una cosa, sígueme. Al paralítico le dio muchas órdenes, a Mateo solo una. El paralítico agarró su cama, se levantó y se fue a su casa. Y Mateo solo agarró, le dijo Jesús, sígueme, lo dejó todo y lo siguió. Y cuando Jesús sana lo físico, hermano, agarra a la gente su milagro y se va y nunca vuelve a ver a Dios hasta que está en otra situación. Al paralítico lo sanaron físicamente, pero a Mateo le sanó el corazón, lo dejó todo y siguió a Jesús. Y así hoy, hermano, habrá muchos aquí como Mateo y como el paralítico, que después del servicio serán sanados, agarrarán su cama y se van a ir a su casa con su milagrito y ahí se van a quedar. Pero hay otros que después del servicio, hermano, van a seguir a Jesús y van a ser verdaderos discípulos.
Y ahí veremos si están sanados, si hemos sido sanados por dentro solamente o también por fuera. Y Jesús no solo apuntaba al paralítico o a una sanación física, sino apuntaba más a una sanación del alma, una herida, una sanación permanente y eterna. Y la idea de Mateo, hermano, la idea, de Jesús, era liberar a un hombre de su esclavitud para que pudiera entrar al reino de los cielos. Y para que podamos seguirlo y tengamos comunión con Él. Déjame decirte algo. Siempre que lees Mateo, en su evangelio de Mateo, él siempre se menciona como publicano. Siempre. Mateo, tú lees Mateo y él siempre se dice, el publicano Mateo, yo el publicano, yo el publicano. Mateo siempre se llama a sí mismo publicano, pecador, miserable pecador. Pero otros evangelistas, hermanos, lo llaman Leví, porque ese es también el nombre de Mateo, Leví. Y Lucas 5:24 dice algo bueno de Mateo, lo que otros no dicen. Vamos a Lucas 5:24. Mateo nunca dice cosas buenas de él, hermano. Él siempre anda diciendo el pecador, el miserable, siempre, siempre, siempre. Pero vamos a ver cómo Lucas, que es el mismo pasaje, es la misma historia, Lucas 5:24, es lo mismo. Vean, desde el 17 tú vas a ver que Jesús perdona a un paralítico, ¿verdad? Y el 23 dice, es la misma historia, ¿verdad? Y dice, desde el 23, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante levantándose en presencia de ellos y tomando su camilla o su cama en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de amor decían, hoy hemos visto maravillas. Es la misma historia, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo la relata un doctor, que es Lucas, y cómo la relataba Mateo, que era un publicano, ¿verdad? Como te digo, Mateo decía nada más de él, yo publicano, yo pecador, yo miserable. Y no decía nada bueno de él, ¿verdad? Pero Lucas sí. Lucas dice algo bueno de él, ¿verdad? Si tú hubieras escrito tu propio evangelio, hubieras dicho, yo, Rafa, el bonito, el bueno, el padre, alguien a todo dar, es que soy bien lindo, y yo hago esto y hago lo otro, ¿no? ¿No hubieras escrito así? ¿No? Cobardes. 27. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví. Vean la misma historia, ¿no? Que aquí ya le dice Leví. Sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y de ahí empieza diferente la historia. Y dejándolo todo, vean, ¿te imaginas lo que era dejar el banco de los tributos? Hermano, le había costado un dineral. Era su porvenir. De ahí sacaba una lana impresionante, robándole a todos. Tenía una casota, un camello del año, tenía amigos, olvídate. Y dice que lo dejó todo. Todo es todo. Y se levantó y le siguió. Y Leví hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué come y bebe con publicanos y pecadores? Respondió Jesús y les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar justos sino a pecadores al arrepentimiento. Ve lo que dice Leví. Dice que Mateo, ve lo que dice Lucas. Dice que Leví, Mateo, el mismo, le hizo un gran banquete en su casa.
¿Y sabes lo que es un gran banquete? ¿Sabes lo que cuesta un gran banquete? ¿Cuánto cuesta un gran banquete? Como el que tuvimos el sábado aquí, antes de que me responda. El banquete que tuvimos el sábado pasado aquí, no ayer, la semana pasada. Hermano, mira, arreglada la iglesia, sillas, el techo arreglado, había una carpa hermosa, las mesas, la comida, bueno, adentro de las carpas hasta cascadas de agua, hasta cascadas de esas los puso, y un chapoteadero ahí en la carpa, ¿no? Un chapoteadero, ahí andábamos chapoteando, ¿no? Y luego el paso de estos lugares de cascadas acá al templo, ¿no? Con una lluvia fresca para el calor, y entrabas acá y una pista de hielo, ¿no? Todos cayéndose ahí, hermano. Un banquetazo que nos dimos, ¿sí o no? Estuvo caro el banquete, ¿no? Un banquete como el que nos dieron ellos, hermano. Pista de patinaje había aquí. Y dice, y es caro. Yo digo una cosa, fíjate, cada que viene un banquete así, o una boda, yo no sé por qué no agarramos y decimos, hermano, me voy a casar, me gustaría que toda la iglesia estuviera aquí, y que dijera, ¿quién está dispuesto a pagar su plato? Ah, yo agarro y decía, ahí está lo mío. Y que no el celebrado tiene que pagar, hermano, bola de invitados, hermano. No, que yo soy el celebrado, yo tengo que pagar 100,000, 80,000. Cada quien debía decir, a ver, hermano, ¿ya cómo nos va a tocar el plato? Y así empezó, aquí están mis 100, aquí traes tu suegra a otro 100, ¿no? Vean. Entonces, la pregunta aquí es, hermano, Leví no puede entrar al templo, no puede juntarse con la gente buena de Israel, no tiene buena reputación. Es un ladrón, es un traidor, vendió su prestigio por dinero. Así es como lo vemos a él. Entonces imagínate, hermano, si hace un gran banquete, ¿quién eran los amigos de Leví? Pues publicanos, prostitutas, rateros, la hermana salvatrucha, rufianes. Imagínate esa casa, hermano. Si ha sido, los fariseos decían, ahorita es cuando está toda la mafia ahí. Yo creo que si hubiera sido en este tiempo, una bomba les echan ahí, ¿no? Acabamos con la carroña de Israel, hermano. ¿Verdad? Lógico que los fariseos, pues desde la ventana están viendo qué clase de personas están llegando, y lo único que hacían era murmurar, ¿verdad? Y decir, pero ¿por qué se sienta con estos publicanos, pecadores, escoria de la vida, rata de dos patas? Estoy hablando aquí. Qué bien se saben eso, hermanos. Les pregunto un versículo y nadie se lo sabe, pero todo eso hasta en tu celular lo traes, ¿verdad? Entonces, ¿te imaginas lo peor? Tener lo peor de lo peor de lo peor en tu casa, imagínate. No por eso vayas a decir, ay, pues como Jesús se juntaba con lo peor, vieja, pues yo también. Puras prostitutas y rufianes. No. Jesús se sentaba con ellos, hermano, porque llevaba luz, porque los salvaba, porque eran enfermos. No vayas a agarrar el pretexto de que, pues el hermano Rafa ya es el ejemplo que puso. Yo por eso desde ahora ya con los hermanos de la iglesia nada, me voy allá a donde está todo eso. No, hermano. Ve, si vas a llevarle el evangelio, ve. Si vas a llevarle luz, ve. Si vas a hablarle de tu testimonio, cómo te cambió Dios, ve. Si vas a hacer algo por Dios, ve, hermano. Si no, no vayas. Se juntó con lo peor de la ciudad, todos los rufianes. Zaqueo estaba ahí. Imagínate los fariseos murmurando, mira, está Zaqueo. Pero ahí es donde Jesús, hermano, dice tres cosas maravillosas. Una, el médico no viene sino a los enfermos. Y estos estaban malos, hermano.
Él venía a sanar y estos estaban perdidos. Y vino a comer con ellos. Y hermano, ¿no es maravilloso lo que Jesús hace y a lo que viene? Es algo sorprendente, hermano, que Dios quiere estar con nosotros, que quiera comer con nosotros, que así como hemos sido rufianes, malos, malagradecidos, que hemos sido hasta murmuradores, hermano, que Él quiera y venga a comer con nosotros y quiera pasar tiempo con nosotros y estar con nosotros y atendernos. ¿No es maravilloso eso? Que un Dios bueno, un Dios santo, un Dios sorprendente, hermano, quiere estar contigo, pasar tiempo contigo. ¿No es asombroso que un Dios tan hermoso no vea la escoria que somos y que Él nos ame y nos quiera y dé todo por nosotros? ¿No es sorprendente? Dios lo dio todo, hermano, lo da todo. Hermano, tú puedes amar a tu perro, pero no te duermes en la perrera con él. Tú puedes amar a tu perro y no comes el mismo plato con él. Bueno, algunos sí. No debes, hermano. Pero Jesús hace todo contigo. Es un Dios santo, un Dios que le gusta reír contigo, amarte, estar contigo, platicar contigo, comer contigo, enseñarte cómo administrar tu dinero, cómo ser sensible, cómo amar, cómo educar a tus hijos. ¿Cómo es posible un Dios sorprendente que haga esto, hermano? ¿Cómo le voy a rechazar su amor? ¿Cómo le voy a decir no, Dios? ¿Cómo Él agarra a un hombre que nadie quiere, un hombre que es despreciado, un hombre que le echan la culpa, tú pelón, panzón, gordo, ratero, sinvergüenza? ¿Cómo Dios quiere tener algo íntimo con ese hombre a que todo el mundo o mujer, que todo el mundo lo rechaza? ¿Cómo quiere ser Dios el amigo de Él, ser íntimo de Él? Y así me ama, hermano, y voy siendo transformado. Y tú lees la Biblia y vas a encontrar que ni los santos hombres de Dios, ni Moisés, ni David, ni Jeremías, ni Isaías le hicieron un banquete. Pero vas a encontrar a un Mateo, a una samaritana, a un endemoniado, a un gadareno, hermano, que le hicieron un banquete, que dieron toda su vida. Y cuando tú reconoces la bondad de Dios que tiene en tu vida, es cuando tú quieres estar en compañía de Él, darle todo. Invierte tu vida. Así somos los que hemos sido transformados, los que reconocemos la bondad de Dios. ¿Y cómo no le voy a dar un banquete a Dios, hermano? Después de todo lo que ha hecho conmigo, le daría mi corazón por completo, mi vida por completo a un Dios bueno. ¿Dónde encuentras a un fariseo haciéndole una comida a Jesús? Al contrario, ahí están en la ventana cuchicheando. Hay gente en la iglesia murmurando. Ay, porque a aquel hermano sí lo ponen en bienvenida y a mí no. Pues ven a la iglesia. Ay, porque a él sí y a mí no. Ay, porque a ella le invitaron al banquete y a mí no. El banquete fue para todos. Y así dijo Jesús: la mesa está lista, no llegaron mis invitados. Trae a quien sea, pero tráelo. El amor, la bondad. ¿Cómo es posible, hermano, que en la iglesia todavía haya gente malagradecida? Nos da salud, bueno, modesta. Nos da salud, nos da trabajo, nos da amor, nos da cariño. Te levantas, vas, vienes. Y si tú no crees que es por Dios, hermano, estás mal. Y así, hermano, no le hacemos un banquete a Dios. Entrégale tu vida, tu corazón. No solo las obras, no las obras, sino las obras. Ay, no, yo no voy a la iglesia porque tengo que revisar la lavadora. Ay, va a jugar
jugar el América. Ay, no, mis hijos. Ay, me levanto tarde. Ay, ¿cómo voy a levantar a mi hijito? Es el único día que duerme. ¡Levántalo! Llévatelo a la iglesia. Hay veces vas a andar diciendo, ¿por qué mi hijo cuando es joven no quiere componerse? Pues tú. Cuando el niño quería, tú no querías. Y hermano, en lugar de enseñarme porque otros son mejores que yo, dale tu vida a Dios. La visión del rey fue que vio a un hombre, dice la Biblia, que no lo veía nadie como Dios lo veía. Dios lo vio diferente. Dios lo vio como una joya. Y hermano, quiero que sepas que nadie te va a ver como Dios. Nadie te va a ver. Tus papás jóvenes no te ven como Dios. Tus hijos no te ven como te ve Dios. Tu compadre no te ve como te ve Dios. Bueno, ni tú te ves como te ve Dios. Para Dios tú eres una joya, un diamante, un hombre que sirve. Y cuando la gente o tú dices que no tengo remedio, hermano, Dios te dice que sí tienes remedio, que puede hacer algo por ti. Y esta fue la vida de Mateo. Dios confía en que eres capaz de hacer algo contigo. Y nadie te amará más que Dios. Nadie. El amor no hay amor desinteresado más que el de Dios. Dios puede decir, voy a hacer contigo maravillas. Jesús sabía que Mateo era un ladrón, un traicionero, un rufián. Pero Dios sabe, hermano, lo que puede hacer con un alma que ha estado perdonada, que ha sido perdonada. Dios te bendice. Y hermano, yo quiero recordarte cómo Dios te ve de otra manera. Y hermano, después de la Biblia, después de estos pasajes y de Pentecostés, no se habla más de Mateo. Tú ves si la Biblia ya no habla más de Mateo. Ya no habla de un Leví o un rufiano, ya no. Pero sabes, hermano, Mateo dejó un evangelio. No se habla de él, pero nos dejó un evangelio que podemos leer miles y miles de veces y que nos confronta y nos anima. Y el evangelio de Mateo, de un ex ladrón, ex publicano, ex traidor, presenta a Jesucristo como rey. Y tú también, hermano, ya eres un ex. Ya eres un ex sinvergüenza, un ex. Ahora eres otra persona. Una persona que tiene que presentarle a otros a Jesucristo como el rey. Predicarle a otros, dejar de perder el tiempo. Deja de perder dinero, deja de perder sueños. Deja de perder tiempo. Y conviértete de un ex, de un traidor a un ex traidor. Deja que Dios haga maravillas contigo. Deja que Dios te muestre lo que puede hacer contigo. Oye, hermano, va a haber personas que se van a levantar, van a agarrar su camilla y se van a ir a su casa. Padre. Pero hay otros que van a seguir a Jesús y van a decir, Señor, ¿sabes qué? Quiero darte un banquete. Quiero ser un verdadero cristiano. Quiero seguirte. Y esa es mi convicción. No hay proceso, hermano. Hay gente que tiene 10 años en el proceso. Es que es un proceso que yo vaya a caminar. No basta. Mateo le dijeron, sígueme. Dejó todo y lo sigue. Acepta a Cristo. Síguelo. Te quiere dar la victoria. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Te vas a ir a tu casa o lo vas a seguir? ¿Le harás un banquete?
entregándole tu corazón, tu vida, tu tiempo. Harás un banquete o estarás en la ventana murmurando nada. Síguelo. Que no te has cansado, hermano, de perder el tiempo. Libérate de esa atadura. Libérate y sigue al único que es el camino, la verdad y la vida. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, Padre. Gracias porque, Padre, nos enseñas tanto con la vida de estos hombres, como tú puedes transformar en algo que no nos quiere nadie, una escoria, en un diamante, en una joya, Señor. Y es gracias a ti, Señor. Cambia nuestra vida. Estamos cansados de perder el tiempo, Señor. Estamos cansados de vivir una vida seca, una vida a medias, Señor. Queremos ser restaurados por el poder tuyo, Señor. Ayúdanos a seguir a Jesucristo. Que dejemos todo y que te sigamos a ti, Señor, al único Dios real y verdadero. Gracias, Dios, porque tú nos amas, no como el mundo nos ama, sino diferente. Ayúdanos, Señor. Danos la convicción de seguirte para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.